Hermanos, un saludo muy especial desde todo mi corazón para todos vosotros allí en la iglesia de San Miguel. Os recuerdo muchísimo y aunque estemos separados por las circunstancias de lo que está ocurriendo, yo sé que tenemos un mismo Señor, una misma fe, una misma palabra, un mismo espíritu. Y de verdad que sentimos muchísimo esa unidad. Gracias por vuestras oraciones, gracias por vuestro cuidado para con nosotros, gracias por las ofrendas, gracias por ser parte de esta carrera misionera que Dios nos ha encomendado. Y gracias a Dios por tener este medio y por poder estar con vosotros y compartir con vosotros esta palabra en esta mañana, en un día muy especial, porque yo sé que allí en Perú estáis celebrando hoy el Día del Padre. Así que envío un abrazo sincero a todos los padres, a los potenciales padres también, cuidado, que todavía hay muchos allí, y que el Señor os bendiga muchísimo y os cuide. Y yo quiero hablar esta mañana, quiero aprovechar todo este tema del Día del Padre. Nosotros aquí en España el día es muy diferente, es en otra época, en marzo, y no tiene tanta trascendencia como lo tiene en otros lugares del mundo. Así que daros por bien servidos, que hoy os van a tratar como reyes y príncipes en vuestras casas. Quiero hablar de un tema que sí me infunde mucha pasión, y es ese tema del Padre, el Padre, Dios el Padre. Ese anciano de días que muestra la Escritura, ese anciano de cabellos blancos que se muestra en las profecías. Qué interesante figura para un Dios omnipotente, universal, pero que acoge la figura de Padre. Y yo quiero hablaros hoy de un término, un vocablo. Es un vocablo que aparece no muchas veces en la Biblia, pero que tiene un significado muy relevante para nosotros. Ese significado que algunas veces lo he escuchado cuando la gente está orando. Abba, Abba. En el hebreo, en el arameo antiguo, tenía un acento sobre la última vocal y era más un poco como Abba. Pero luego en el Nuevo Testamento, en el desarrollo hacia el griego, no sé por qué, pero se dice Abba, Abba Padre. Ese Abba Padre. Ese Abba, ¿qué significa? Abba es una palabra perteneciente a la lengua aramea, como os digo, pero el significado de Abba es ese significado de papá. Fíjate, no de padre, pero de papá. De ese nombre cariñoso que se le atribuye muchas veces al lenguaje de los más pequeños, de los niños. Ese lenguaje inocente, pero ese lenguaje lleno de amor, de sinceridad. Algunos han dicho que se podría decir que la palabra Abba también podría ser como papito, papi. Esa cercanía, ese vocablo que nos lleva ya a la relación hijo-padre, intimidad, amor, confianza. Y es muy lindo para mí ver ese Abba y ese vocablo. Fíjate que en el griego, en el Nuevo Testamento, optan por escribirlo siempre Abba Padre, porque también quieren mantener el equilibrio entre ese cariño y esa confianza, pero al mismo tiempo ese respeto. Claro que sí, porque creo que las dos cosas se conjugan: amor, cariño, confianza, intimidad, pero al mismo tiempo respeto, valor, dignidad. Y por eso en el Nuevo Testamento aparece como Abba Padre. Esa palabra, ese vocablo que expresa esa ternura. Y quiero contaros que en mi experiencia como padre, habiendo tenido dos
mujeres, 2 hijas. ¿Qué puedo contaros? Muchos de vosotros habéis experimentado lo mismo. Habiendo tenido 2 hijas, siempre he sido extorsionado. Sí. Yo sé que me entendéis, pero he sido extorsionado como padre. He sentido que pierdo la cabeza cuando mis hijas, y cuando eran pequeñas, se acercaban a mí y me decían, papi, hoy ahí caes tú derretido, fundido. Porque es ese amor, esa honestidad, esa inocencia. Y claro, pues me extorsionaban y luego ya me sacaban lo que ellas querían, que les comprara un helado, que hiciera cualquier cosa. Cuidado, de grandes lo siguen haciendo. Y lo peor, yo sigo cayendo en el chantaje del amor. Vienen y cuando vienen y se acercan con sus cariños y todo, yo ya digo, Señor, ayúdame, porque vienen a por mi coche o mi tarjeta de crédito o qué sé yo. Pero es un chantaje del amor, pero ¿me entendéis? Es ese chantaje que ¿sabes una cosa? Lo peor de lo peor. Quiero ser chantajeado. Quiero ser extorsionado. Porque ese amor me llena, me suple, me hace sentir feliz. Es ese amor que aunque yo sé que un beso me va a costar 2 horas de mi coche, quiero ese beso. Todo eso es el significado de Abba. Abba, Padre. La palabra, el vocablo es tan especial que solo se usa 3 veces en todo el Nuevo Testamento. Déjame leerte las 3 veces en las que se usa. En Marcos capítulo 14, versículo 36, y Jesús decía, Abba Padre, todo es posible para ti, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. En Gálatas capítulo 4, versículo 6, la prueba de que sois hijos de Dios, de que sois hijos, es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. En Romanos capítulo 8, versículo 15, pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. Así que la expresión de Abba en estos textos del Nuevo Testamento, de nuevo, vuelve a llevar esa connotación de confianza, intimidad, sumisión, pero también respeto, dignidad, valor. Y todos estos 3 textos, solamente en estos 3 aparece de una manera directa la palabra Abba, una referencia directa de este vocablo del arameo antiguo. No aparece muchas veces, ¿verdad? Parece que es muy especial ese vocablo Abba. Hay algunos escritores que dicen que se podría también ver esta palabra en otros lugares del Nuevo Testamento. Jesús orando cuando ora en Juan y está hablándole al Padre y está diciendo, tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo. Pero literalmente muchos reconocen que solo en estas 3 ocasiones aparece esa palabra Abba. Así que yo lo que quiero con vosotros en esta mañana es detenerme en el uso que hizo Jesús de la palabra Abba y aprender algunas cosas de lo que Jesús está diciendo. En Marcos capítulo 14, versículo 32 al 36, dice la palabra de Dios en Marcos. Este es el momento en cuando Jesús está orando en Getsemaní. Acordaos un poco, si tienes tu Biblia allí, te invito a que vayas conmigo a Marcos capítulo 14. Versículo 32, fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní
Y Jesús dijo, sentaos aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en tierra, pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba, Padre, clamaba, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Así que aquí está Jesús y está usando el vocablo Abba. Jesús solo lo usó una vez, como ya os he dicho, y es en este contexto. Jesús no usa este vocablo muchísimas veces en otros lugares de los 4 evangelios. Lo usa. ¿En qué momento Jesús usa este vocablo? En un momento de angustia, de dolor profundo, de tristeza, de dudas, de pensamientos que lo asaltaban. Él sabía lo que venía, la cruz, el sufrimiento. Ahora venía un sufrimiento físico muy, muy fuerte, desgarrador, pero también un sufrimiento moral, un sufrimiento sentimental, emocional, un sufrimiento que no era solo el dolor físico, pero el dolor interno. En estos momentos de angustia, Jesús se acerca a su Padre y le dice, Papi, Abba, me trastoca mucho, porque entiendo que Jesús está pasando por un momento muy, muy difícil. Se supone que la palabra Abba, como ya os dije al principio, se usa para acercarse así como los niños que se acercan y te conmueven. Pues Jesús lo está usando aquí en medio de un momento de angustia y de aflicción. Y esa oración de Jesús en esos momentos de angustia, de dudas, de muchas cosas que pueden estar sucediendo en nuestras vidas y en el mundo en el día de hoy, con toda esta pandemia y este caos y lo que viene. Porque yo sé que tenemos muchas dudas. Ha sido un momento y sigue siendo de mucho dolor, de angustia, de temor. Y lo que viene, tenemos muchas dudas sobre si seremos capaces de sustentar nuestras casas, si seremos capaces de tener lo necesario. ¿Qué va a pasar en el futuro próximo? Nadie lo sabe. Pues Jesús, cuando estaba en una situación límite, usa el vocablo Abba, Padre. Jesús se acerca, no sé si quería tocar las fibras del corazón del Padre. Pero Jesús, conociendo muy bien a su Padre, sabe cómo usarlo. Quiero destacar 3 cosas en la oración de Jesús. Que fíjate, la oración de Jesús es de un versículo, no más. Nos dice el texto que la repite 3 veces, pero la oración es corta, es muy corta, pero es muy puntual. Y esas 3 cosas en la oración de Jesús. La primera, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Fíjate lo interesante, la expresión cariñosa, íntima, que está usando Abba, de confianza, pero al mismo tiempo Jesús acompaña esa declaración de amistad, de confianza, de cariño, diciéndole Abba, papito, pero al mismo tiempo le dice, pero tú eres el Dios omnipotente. Porque eso es lo que le está diciendo. Tú eres el que todo lo puede. Para ti no hay nada imposible. Qué unión tan majestuosa la que Jesús hace entre una declaración de confianza y amor
y otra declaración de poder y omnipotencia. Sí, eres mi papito, eres el cercano, el Padre amoroso, eres aquel al que puedo acercarme sin temor, eres aquel al que amo, pero también eres el Dios omnipotente, tú todo lo puedes, nada es imposible para ti. Me gusta mucho el sentido que le da Jesús a la oración, porque yo también puedo acercarme a mi Padre y decirle Abba y ver que Él me responde con cariño, pero no puedo olvidarme que Él sigue siendo el Dios que todo lo puede, el Dios de lo imposible. Y eso tiene que estar muy presente en nuestros corazones. Cuando te acerques al Padre, Él es el Padre amoroso, Él es papi, pero Él es el Dios todopoderoso. Nada es imposible para Él. No hay ninguna situación que sea imposible para Dios. No hay nada que Dios no pueda hacer. Posiblemente no lo hará a nuestra forma, no lo hará en el momento en que nosotros queremos que lo haga, pero sigue siendo el Dios omnipotente. Es ese Padre que todo lo puede y es ese Padre que puede mostrarme el camino hacia el futuro. Esa declaración de Jesús era una declaración de Él sabía que el Padre podía sacarlo de cualquier problema, pero también sabía que el Padre podría ayudarlo a atravesar a través de cualquier problema. Esta es una necesidad en la oración cristiana del siglo XXI. Él es el Dios que todo lo puede. No solamente porque nos puede librar de las cosas difíciles, sino porque también nos puede ayudar a cruzar a través de ellas. Andarás en el valle de la sombra de la muerte, pero no temerás mal alguno. Eso es increíble. Es una declaración del poder de Dios y del poder para sacarnos de las situaciones de caos, de incertidumbre, de dolor, de dificultad en las que este mundo en este momento se encuentra. En segundo lugar, en la oración de Jesús, Él le dice, aparta de mí esta copa. Aparta de mí esta copa. Jesús se acerca al Padre, le lanza este vocablo, Abba, eres mi confidente, mi amigo, tú eres a quien yo amo, pero yo necesito declararte en esta hora que tengo miedo, que tengo temor. Jesús muestra su vulnerabilidad. Él se muestra en medio de su temor, en medio de su debilidad como hombre. De hecho, ya lo había hecho unos versículos anteriores, como lo leímos, lo había hecho delante de sus propios discípulos al decirles a ellos, mi alma está muy triste hasta la muerte. En la versión que yo leí dice, estoy muriendo de tristeza. Jesús se muestra en su vulnerabilidad. Hay algo que no sé de dónde proviene, pero ha sido levantado en medio de nosotros el cristiano Superman, el cristiano que tiene que poner la cara de que todo va bien, el cristiano que no puede mostrar su vulnerabilidad, el padre de familia que tiene que ser perfecto. ¿Sabes una cosa? El modelo de Jesús era mostrarse vulnerable delante de su padre, Abba, pero también delante de los discípulos, diciéndoles, estoy en un momento difícil, tengo temor, tengo tristeza. Y Él se muestra así a su Padre y Jesús no tiene problema en reconocer que necesita de su Padre, que por eso está viniendo a Él y le está diciendo, papi, la relación con el Padre debe ser una relación de total honestidad, de mucha sinceridad. Debemos decirle cómo nos sentimos sin temor de recibir una reprimenda por ello. No debemos fingir delante de nuestro Padre, porque cuando nosotros reconocemos vulnerabilidad, al mismo tiempo estamos reconociendo en nuestro Padre la
omnisciencia, la presciencia. Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce, pero Él espera que nosotros voluntariamente se lo podamos contar. Ese reconocimiento, cuando tú y yo nos mostramos vulnerables, también estamos diciéndole al Padre, yo sé que todo lo sabes y por eso yo vengo a ti en total honestidad para contarte lo que me está pasando, porque yo sé que tú eres el Dios que todo lo ve. Y así es, necesitamos acercarnos siempre a nuestro Padre y mostrarnos como somos, sin caretas, sin esconder nada, sin tener miedo a una reprimenda, como lo hacen los hijos pequeños. Cuando llegan, yo recuerdo a mis hijas, cuando eran muy pequeñas, llegar a nuestra habitación, las mías no eran a los 3 años, no eran las que tocaban en la puerta. No, ellas pasaban de largo y luego cuando yo las sentía caían encima mío y yo estaba dormido. Ahí no habían preguntas, ahí no había protocolo, ahí no habían leyes de, hija, tienes primero que tocar la puerta, luego si yo te digo que puedes pasar. Ahí no existe nada. ¿Sabes qué existe? Abba, Padre. Es esa confianza, esa relación, esa inocencia, ese amor inocente. Y entonces yo estaba feliz, estaba dormido, ellas me caían encima, se ponían a jugar a las no sé qué de la madrugada, a 6 de la mañana, pero qué felicidad, porque ellas se mostraban como eran, porque ellas llegaban allí en el pijama, sin ducharse, como son. Y es lo que el Padre quiere, que nosotros nos acerquemos a Él tal y como somos, sin esconderle nada, diciéndole nosotros no somos perfectos, Señor, pero luchamos cada día para parecernos más a nuestro Abba. Y en tercer lugar, esa oración de Jesús, Él dice, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. En otras versiones, pasa de mí esta copa, pero no se haga nunca mi voluntad, siempre la tuya. Otra magnífica declaración de Jesús. Fíjate que la palabra Abba, papi, papito, viene acompañada de todos estos otros elementos. Vulnerabilidad, sinceridad, honestidad. Y en este momento Jesús hace una tremenda declaración. Y es la declaración del Padre como soberano, como Rey, como amo absoluto de todo. Jesús como Hijo, en ese momento en su humanidad, se somete a su Padre y le dice, aunque tengo dolor, aunque tengo temor, aunque no sé qué va a pasar, me someto a tu voluntad. Y hermanos, esto es lo mejor que puede pasar en la vida de cualquiera de nosotros, someternos absolutamente a la soberanía de Dios. Omnipotencia en la primera parte de la oración, omnisciencia en la segunda parte de la oración, soberanía en la tercera parte de la oración. 3 atributos increíbles del Padre, del Abba Padre, del Dios Padre. Pues sí, aquí Él está diciendo, pues hágase tu voluntad y nunca se haga la mía. Y es parte de ese proceso, si nosotros queremos tener un Abba, nosotros tenemos que aprender a reconocer que necesitamos vivir bajo la voluntad perfecta de Dios. Tenemos que hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Tenemos que vivir para cumplir los deseos de nuestro Abba, no los nuestros propios. Jesús está yendo a la cruz. Y yo quiero decir algo aquí que posiblemente suene muy raro, extraño. Pero Jesús va a la cruz empujado por el amor a su Padre, antes que la salvación de las almas. Sí, yo lo sé. Por Jesús somos salvos. Jesús quería que fuésemos salvos. Pero tenemos que entender que Jesús marcha hacia la cruz, hacia la muerte, porque ama a su Abba.
porque la relación que tiene con Él, de amor, de confianza, es mucho mayor que el dolor y la tristeza que Él va a sufrir. Nosotros tenemos que volver a la senda de entender que si quieres tener a Dios Padre como tu Abba, tienes que aprender a vivir bajo su voluntad. ¿Qué quieres, Señor, con mi vida? Este mes es un mes muy importante para nosotros. Es un mes muy importante para la iglesia de San Miguel. ¿Sabes por qué? Porque es el mes de la misión. Porque aunque ha venido la pandemia y no hemos podido celebrar nuestro congreso misionero anual, eso no significa que la misión se ha terminado y que nosotros ya hemos terminado con la tarea. No, seguimos adelante con ella. Y mucho más cuando leemos oraciones como la que está haciendo Jesús en Getsemaní. Hágase tu voluntad y no la nuestra. Nosotros vivimos para que la voluntad de Dios sea cumplida sobre toda la tierra. Nosotros vivimos para que los deseos de Dios sean cumplidos sobre la tierra. Y yo te quiero animar a no olvidar que tú y yo tenemos una misión. Y la misión es que las naciones conozcan a Abba. La misión es que la gente pueda tener un acercamiento como el que tú y yo tenemos, que podemos entrar al lugar santísimo sin pedir primero, sin tocar a la puerta y decirle, exclamarle, Abba, papi, papito, aquí estamos para estar contigo. Es un momento para entender que si queremos vivir en esa relación con nuestro Padre como Abba, necesitamos vivir para el cumplimiento de sus propósitos, para el cumplimiento de su voluntad. ¿Sabes cuál es la voluntad de nuestro Abba? La voluntad es que todos los hombres procedan al arrepentimiento y que ninguno se pierda. Los deseos del corazón de nuestro Abba es que si tenemos una oveja perdida, dejemos las 99 y vayamos a buscarla. El deseo que nuestro Padre Celestial tiene es volverle a dar una oportunidad a todo ser humano para que se encuentre con Él y pueda tener vida en abundancia aquí y en la eternidad. Así que no olvides que vivimos para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Abba, Padre, si tú y yo queremos honrar la relación que tenemos con Dios y queremos llegar a ese nivel de tener un Padre amoroso, cercano, íntimo, amigo, nosotros necesitamos caminar de la misma manera que caminó su Hijo Jesús. Que Dios, nuestro Abba, nos ayude a seguir construyendo esa cercanía en la relación. Que Dios te ayude a vivir para cumplir los deseos de nuestro Padre Celestial. Que nos ayude a mostrar nuestra vulnerabilidad y que nos ayude a seguir construyendo cercanía con ese Abba Padre. Así como tú amas a tus hijos, querido Padre, muchísimo más ama nuestro Abba Padre a todos sus hijos. Que el Señor, que Dios, que el Abba, que el Omnipotente nos pueda bendecir a ti y a mí, ayudándonos a construir esa relación hasta que nos lleve a su presencia. Os envío un abrazo muy, muy grande. Que el Señor os bendiga muchísimo.